Muy buenas, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Lo primero, gracias de corazón por estar aquí conmigo, gracias de corazón por prestarme atención, soy consciente de que tu tiempo vale oro, soy consciente de que tu atención vale oro y te puedo garantizar que en este ratito voy a aprovecharle al máximo para aportarte todo lo posible y que sigamos creciendo juntos. Me encantaría, de corazón, compartir contigo todos estos errores, todas estas cuestiones que me han hecho avanzar mucho más despacio en todos estos años y que soy consciente de que si los conocieras, de que si los supieras, sin duda avanzarías de forma cuántica, avanzarías mucho más rápido. Así que esto es lo que quiero compartir contigo, es una clase muy personal y que soy consciente de verdad que te va a aportar un montón, porque viéndolo con retrospectiva, viéndolo a posteriori, pues me di cuenta de que muchos de estos errores que he cometido como entrenador, que he cometido como emprendedor, pues tenían fácil solución, pero claro, a todo lo pasado todo es mucho más sencillo, y realmente en el momento parece todo mucho más complicado. Soy David Marchante, soy graduado en Ciencias del Ejercicio, pero bueno, realmente no importa tanto qué he estudiado, qué no he estudiado, qué he hecho, qué no he hecho, sino porque estoy aquí. Y estoy aquí básicamente por dos motivos. Lo primero, porque me encanta crecer, me encanta aprender, me encanta ser mejor cada día. Y lo segundo, me encanta compartirlo. Y en este caso, pues la verdad que en todos estos años que llevo emprendiendo, que empecé ya pues en el año 2012, pues he cometido un montón de errores, como entrenador, como emprendedor, he tenido un montón de problemas, me ha pasado de todo. Entonces, pues bueno, quiero acortarte los caminos, acortarte los tiempos y que para ti sea mucho más rápido pasar por todo esto, porque al final me he dado cuenta de que de una forma u otra, pues todos los entrenadores, todos los emprendedores, pasamos por caminos muy parecidos. De hecho, para que te hagas una idea, tenemos un club, que es el Club de 0 a 5, contamos ya con más de 2000 emprendedores dentro, entrenadores, nutricionistas, psicólogos, fisios, también ingenieros, músicos, y al final te das cuenta de que con todos los emprendedores, con todos los entrenadores, nutricionistas con los que trabajamos, todos al final pues pasamos por etapas muy parecidas, de miedos, de frustraciones, de proyectos, de aventuras, de desventuras. Y bueno, pues con este vídeo, con esta clase, te lo quiero acortar un poquito más todo esto para que te sea muy útil. De todas formas, quiero comentarte dos cositas, y es que aquí abajo, en la descripción de este vídeo, te he dejado dos regalos. El primero, muchas veces me preguntáis por qué libros me han ayudado, qué libros recomiendo, qué libros puedes leer para ser más productivo, para emprender, para un montón de cuestiones. Pues lo primero que sepas que aquí abajo te he dejado una lista de los libros más importantes y más impactantes que a mí me ayudaron en mi carrera. He hecho una clasificación y además no solo eso, sino que te aporto un resumen con las ideas más importantes para que te aporten en tu día a día. Y además quiero comentarte que si eres emprendedor, si te gustaría serlo, si te apetece de verdad tomarte en serio esa parte, te he dejado también una explicación de lo que hacemos con nuestro club de 0 a 5 cifras, en la que te cuento en detalle pues todo básicamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué podemos aportarte? Mi consejo personal es que le eches un ojo, porque hemos ayudado ya a más de 2000 emprendedores, entrenadores, nutricionistas, psicólogos, fisios, y de verdad que podemos aportarte muchísimo. Básicamente con el Club 0 a 5 te contamos todo lo que necesitas para que lances tu proyecto a nivel online y creo que te puede ser de mucho interés. Así que no te digo más, lo tienes aquí abajo, revísalo, tardas nada en verlo y aprovechas también y te descargas este regalito para que tengas la clase con los mejores libros que he leído. ¿Te parece bien? ¿Te parece interesante? Te digo de corazón que te va a aportar y que te va a gustar. Bueno, mira, primero quiero comentarte que uno de los errores que yo cometí como entrenador y como emprendedor era básicamente que cuando todos mis compañeros iban a estudiar una carrera, pues yo lo que veía en todo mi entorno era básicamente que todos buscábamos cierta parte de seguridad. Recuerdo además que cuando yo empecé a estudiar ciencias del deporte, a mí la gente me miraba raro, ¿no? Y me decía, David, el de pinta y colorea, el que va a jugar al voleibol en los recreos, no se tomaban en serio realmente lo que yo iba a estudiar. Y al final, lo que más se repetía, y eso que yo era muy joven en aquella, era que había que buscar un trabajo seguro, había que buscar un trabajo estable y había que buscar un trabajo en el que realmente pues se te pagara muy bien, estuvieras tranquilo, estuvieras seguro. Y realmente, pues al principio, que era un poco lo que pues bueno, me habían enseñado y lo que mi entorno exigía, pues como que durante un tiempo estuve buscando eso, ¿no? Es como que tenía eso en la cabeza. Pero con los años me he dado cuenta de algo súper importante y es que realmente, ni hay cosas seguras, ni hay cosas estables, ni hay trabajos seguros, ni hay trabajos estables, ni muchísimo menos. Lo que hay es una gran volatilidad, lo que hay es una gran inestabilidad y al final la estabilidad y la seguridad la vas a generar tú. ¿Cómo la vas a generar tú? Con esto. Con la capacidad transversal que vas adquiriendo, con los conocimientos que vas adquiriendo, con la persona en la que te vas convirtiendo, con tu capacidad para solventar problemas, con tu capacidad para aportar valor a la sociedad y a las personas. Con todo eso, al final, tú generas estabilidad y generas la seguridad que estás buscando. A mí, por ejemplo, una forma que me gusta mucho de entender todo esto es imaginarnos un cisne, ¿no? Tú ves un cisne en un lago y puedes ver un animal majestuoso,
Puedes ver un animal que se desplaza flotando, que va súper ligero, va súper rápido y aparentemente es seguro y aparentemente es estable. Pero ¿qué es lo que ocurre si miráramos debajo del agua y viéramos las patas, las piernecitas de este cisne? Lo que veríamos es que toda esta estabilidad, todo este flow que tiene este cisne cuando se desplaza, realmente no deja de ser que por debajo está pataleando como si no hubiera un mañana para mantenerse con esa estabilidad. Es decir, que aparentemente en una estabilidad, realmente hay una gran inestabilidad que tú estás, digamos, trabajando para solventar. Y esto es lo que hace que un cisne sea estable. Esto es lo que hace que aparentemente un cisne esté tranquilo y sea estable. Que por debajo hay todo un trabajo que este cisne está haciendo para mantenerse en esas circunstancias. Para mí, esto es así. Y es que el trabajo que sea seguro, el empleo que sea estable, todo eso va a depender sobre todo de ti, de tu capacidad para solventar problemas y de tu capacidad para aportarle a otra gente. Para mí, esto ha sido importantísimo entender. ¿Por qué? Porque yo no sé tú, pero por lo menos en mi caso, cuando yo empecé con todo esto, a mí se me daba muy bien pedir, ¿no? Y yo quería pues pedir esto, pedir lo otro, pedir un buen trabajo, un buen empleo, un buen otro, y al final te das cuenta de que antes que pedir, más que pedir, lo que tienes que hacer es aprender a servir, lo que tienes que aprender realmente es a ser útil a quien te contrate o útil a las personas que van a contactar contigo, ya sea porque eres un entrenador, un autónomo o lo que sea. Ser útil, ser de utilidad, es lo que realmente genera esta estabilidad. Y de hecho, por mi experiencia, yo creo que emprendedores, emprendedoras, en entrenamiento, en nutrición y en todo, creo que está dejando de ser tanto una moda como quizás si fue hace unos años y poco a poco empieza prácticamente a ser una norma. O sea, creo que poco a poco estamos migrando a un modelo donde cada uno pues se busca sus habichuelas y donde cada uno termina de buscar pues toda esta parte que le viene bien a él. De hecho, ya te digo, tenemos un club de emprendedores, somos más de 2000, todo esto inició con la cuarentena del coronavirus y cada vez más y más y más personas se interesan en aprender al respecto. Si tú eres una persona que se quiere interesar también al respecto, tienes toda la información aquí abajo, porque al final te das cuenta de que es mucho más fácil coger la información y coger la experiencia de alguien que ya ha pasado por allí, que simplemente, como me pasó a mí, pues empezar sin tener ni idea, sin tener qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, y al final pues vas mucho más lento y te equivocas mucho más, que es un poco lo que me ocurrió a mí. En segundo lugar, para mí, algo que tiene mucho que ver con realmente ir rápido con lo que a ti te gusta y con lo que tienes que hacer, ya no solamente es buscar esta estabilidad con aquello que puedes aportar valor es algo súper importante, sino también que lo que hagas tenga un sentido para ti. Me he dado cuenta de que la única forma de hacer algo durante mucho tiempo es que tenga un gran sentido para ti, de que de verdad lo disfrutes, de que de verdad te guste. Porque ¿a cuánta gente conoces, por ejemplo, que decide ser entrenador o decide ser nutricionista, pero simplemente movido porque hay muchos clientes, porque pueden ganar mucho dinero, porque les puede ir muy bien? Muchísima gente, yo conozco muchísima. Y al final, yo por lo menos lo que he descubierto es que la forma de verdad ser congruente y de ir muy rápido con cualquier profesión es que te apasiones, que tenga un sentido, es que de verdad te guste muchísimo. Yo hace mucho tiempo que dejé por completo de hacer cosas que no me gustaban y únicamente me centro en aquello que me gusta, en aquello que me mueve, en aquello en lo que siento que puedo aportar de verdad, como por ejemplo pues estando en esta clase ahora mismo contigo. Evidentemente todas estas cuestiones que voy a compartir contigo no quiero que te las tomes como una lección, no quiero que te las tomes como que intento darte ejemplo de algo, porque ni muchísimo menos es así. Soy consciente de que seguramente tú tengas mucha más experiencia que yo, tengas mucho más éxito que yo, tengas muchas más cosas que compartirme que yo a ti, soy consciente. Pero simplemente quiero compartir mi experiencia, qué errores he cometido y echarte quizá una mano a que si alguna vez te encuentras con alguno de ellos, que no te ocurra, o por lo menos que lo sepas ver y que no te pase también en este sentido. Para mí, por ejemplo, otro error que cometí cuando empecé con mi emprendimiento, cuando empecé a ser entrenador, fue básicamente el desequilibrar por completo mi vida. De hecho, lo que ocurre es que cuando algo te gusta muchísimo y cuando algo pues estás muy motivado con ello, en este caso, por ejemplo, en mi caso era el entrenamiento, el canal de YouTube y todo eso, le das mucha prioridad a aquello que te gusta mucho, le das mucha prioridad a aquello que para ti es importante, pero descuidas el resto de cosas. Descuidas familia, amigos, ocio, hobbies, y al final estás únicamente centrado en aquello que aparentemente más te gusta en ese momento, ¿cierto? Bueno, pues para mí, por ejemplo, algo que me ha ayudado mucho es hacer lo que se llama la rueda de la vida. Y es escribir básicamente cuáles son los puntos que son importantes para ti, familia, amigos, relaciones, hobbies, tiempo libre, trabajo. Escribe lo más importante para ti y simplemente pues cada semana, cada 2 semanas o cada 3 semanas yo por ejemplo valoro, oye, ¿en qué estoy flaqueando? ¿En qué estoy invirtiendo menos tiempo de calidad? ¿En esto? ¿En lo otro? ¿Está descompensada? ¿No está descompensada? Y esto pues lo puedes dibujar como si fuera una rueda y valorar realmente pues hasta qué punto se te está desequilibrando lo que estás haciendo. Esto por ejemplo pues para mí
fue súper importante empezar a hacerlo, porque yo soy una persona con mucha tendencia a poner mucho foco en algo que me gusta mucho. Claro, aunque pongas mucho foco en algo que te gusta mucho, eso no significa, ¿no?, en cierta parte, que desatiendas otras áreas. Aunque algo que he aprendido con los últimos años sobre todo, es que al final todos vivimos en cierta parte épocas de expandirnos en un sitio, de contraernos un poquito en otros, y después de expandirnos en otro sitio y contraernos en otro sitio. Por lo menos en todo lo que yo he hecho, pues al final se ha movido un poco así, ¿no? El ir con unos proyectos en profundidad y otros dejarlos un poco más de lado, el ir con otros y otros dejarlos un poquito más de lado, y mientras al final sea sostenible y lo puedas mantener, pues bueno, está bien también. Algo, por ejemplo, que me ha ayudado mucho y que al principio pues no llegaba a entender, es básicamente que yo, por ejemplo, pues al final vengo de una familia humilde, vengo de un entorno humilde, y yo cometí un error, ¿no? Y cometí el error de escuchar a las personas de mi entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú vives en un sitio humilde, en un sitio pues normal y corriente, con personas, por ejemplo, que no han hecho grandes proyectos, que no son empresarios, pues te das cuenta de que normalmente se castiga bastante el éxito ajeno. Normalmente se busca no conseguir un gran éxito, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi entorno escuchaba cosas como, por ejemplo, no, pero es mejor no tener mucho éxito porque tiene muchos problemas, o es mejor no ganar mucho dinero porque eso te corrompe, o esto o lo otro, ¿no? Y eso me hizo aprender algo muy importante con los años, y es que si ya de primeras renuncias a cualquier hecho, si ya de primeras renuncias, por ejemplo, a conseguir cierto éxito, que bueno, habría que ver qué es el éxito para ti, cada uno tendrá su concepto, evidentemente, pero si ya de primeras renuncias a conseguir ciertas cosas, ciertos objetivos, ciertas cuestiones, pues realmente pues no lo puedes conseguir porque lo estás renunciando, no puedes hacer algo realmente que no quieres y que no sale de ti. Es muy complicado o prácticamente imposible. Pero para mí, en todos estos años, he entendido de verdad la diferencia entre lo que es la renuncia y lo que es el desapego al resultado. Te explico qué es. Yo, por ejemplo, he pasado por diferentes etapas, ¿no? Una etapa inicial de renuncia completa a conseguir ciertas cosas, renuncia completa a conseguir ciertos éxitos. Y yo he sido así, y lo reconozco, no pasa nada. Después, pues poco a poco, es como que vas entrando en otras etapas donde buscas grandes objetivos, donde los consigues, y bueno, poco a poco como que le vas dando más importancia a medida que te vas metiendo en este círculo emprendedor y tienes ya ciertos objetivos. Pues bien, algo que he aprendido con todos estos años es que lo que no puedes hacer es renunciar a conseguir esas cosas. Pero lo que seguramente ocurra, y a mí me pasó, es que una vez ya consigues ciertos hitos, una vez ya consigues ciertos proyectos, te va bastante bien, consigues ciertos objetivos que te habías planteado, una vez lo consigues, entonces te das cuenta de que te puedes desapegar completamente de ello. Te das cuenta de que no es lo importante, ¿no? Te das cuenta de que no importan tanto los seguidores, no importa tanto el dinero, no importan tanto tus proyectos, tus empresas, no importa tanto. Y te das cuenta de que te puedes desapegar de esa parte. Te das cuenta que no es lo importante, que lo importante son otras cosas. Lo importante son las personas, lo importante es aportar lo máximo que puedas, lo importante es cuánto creces en tu día a día, eso es lo importante. Entonces, la cuestión está en que he aprendido en todos estos años, y es un error que yo cometí, la diferencia entre lo que es renunciar y lo que es el desapego. Y básicamente para que llegue a este desapego honesto, en el cual pues te da igual el conseguir más o conseguir menos, porque no es lo más importante, para eso primero tienes que llegar. Tienes que llegar, tienes que tocarlo, como cuando eras niño y tocabas la pared, y a partir de ahí ya sientes que no es lo más importante y te puedes desapegar y buscas otras cosas, que evidentemente además refuerzan lo anterior, porque si aportas lo máximo posible, creces lo máximo posible y haces lo mejor posible todo, pues al final el resto es una consecuencia. El que te vaya mejor es una consecuencia. Pero pienso que esta diferencia entre renunciar y desapegarte es súper importante, por lo menos para mí lo fue, porque si renuncias no lo consigues, pero una vez lo consigues te das cuenta de que tampoco tiene tanto sentido, ¿no? El foco está en otro sitio, y poner el foco en ese otro sitio, que es lo importante, es lo que hace al final que ese objetivo, ese resultado no pare de crecer. Esto, por ejemplo, para mí ha sido un punto basado en la experiencia que, bueno, quería compartir contigo porque lo he sentido así. Y sobre todo porque me ha aportado mucho entender todo esto. Me ha aportado muchísimo. Para mí, por ejemplo, otra de las cosas que más me ayudó en todo este proceso, en todo este tiempo como emprendedor, fue básicamente el elegir muy bien el entorno. Elegir muy bien el entorno. Al final dicen que eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo, y de verdad que es así. De verdad que es así. Dicen también que la expectativa más alta de un equipo o la expectativa más alta de un grupo la marca el que tiene la expectativa más baja. Y en parte también es verdad. Porque al final nos vemos impulsados de una u otra forma a comportarnos, en cierta manera, de la misma forma que se comportan las personas de nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, si tú buscas, por ejemplo, emprender,
Si tú buscas, por ejemplo, cierto objetivo, ser el mejor entrenador, ser el mejor nutricionista, a mí lo que más me ha ayudado y que al principio no entendía es acercarte al sitio donde están esas personas y son los mejores, acercarte a la gente que ya es buena y que ya ha recorrido ese camino en ese sentido. Yo, por ejemplo, pues al principio era muy tipo lobo solitario, ¿no? No me acercaba mucho a mucha gente, estaba muy a mi bola, y al final te das cuenta de que la forma que de verdad te hace ser mejor como entrenador, como nutricionista, como emprendedor, es acercarte al sitio donde está esa gente y al sitio donde hay gente con resultados. Esto, por ejemplo, en nuestro club de 0 a 5 cifras, que como digo, aquí abajo tienes toda la información para que veas lo que hacemos, se ve muchísimo y muchísimos de nuestros alumnos lo dicen. Claro, entras a un sitio y de repente te encuentras con 2.000 personas, 2.000 emprendedores que ya están evolucionando, que ya están consiguiendo resultados, que ya aplican lo que comentamos en las clases, y eso al final es un impulso brutal porque cambia por completo tu entorno en cierta parte. Es decir, empiezas a pensar como gente que tiene mucho éxito, empiezas a entender las cosas como gente que ya tiene mucha más experiencia que tú, y en parte coges subconscientemente toda esta parte. Entonces, para mí, el entorno y elegir el entorno adecuado es fundamental. Si estás en un entorno, por ejemplo, que no valora nada que tú emprendas, que tú seas autónomo, que tú hagas esto, que tú hagas lo otro, al final es que te revienta a nivel de confianza. Y todo son dudas en tu día a día. Porque claro, hay una incoherencia muy grande, ¿no? Entre lo que tú sientes que tienes que hacer y aparentemente el feedback de tu entorno. Entonces, eso al final es que te revienta. Estar en un entorno inadecuado lo que hace es machacar tu autoestima, machacar tu confianza, porque te hace dudar. Y no hay nada peor que el que te hagan dudar. Porque al final no confías en lo que haces, generas dependencia, tienes que estar consultando a todo el mundo de si lo que estás haciendo está bien, está mal. Y te digo esto porque yo cometí ese error. Yo, por ejemplo, cuando empecé con todo esto en YouTube, pues yo al principio tenía una dependencia grandísima de consultar si mis vídeos eran buenos a mi entorno. ¿Por qué? Pues porque al final, como no estás en el entorno adecuado, todo lo que haces dudas por ello. Dudas, te dan un feedback, pero ese feedback es bueno, no es bueno, y al final, pues cogí el hábito de preguntar si lo que hacía era bueno o no era bueno. Eso es falta de confianza, eso es falta de autoestima. Eso es un problema. Porque si algo te hace ir rápido de verdad, o por lo menos si yo he sentido que algo me hiciera ir rápido de verdad, es tu confianza, es tu autoestima. Nada te hace ir más rápido que confíes realmente en lo que estás haciendo. Que realmente sepas que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer, la coherencia, básicamente. He pasado por muchos procesos, como entrenador, como emprendedor y por todo, y una de las cosas que más rápido te pueden hacer ir y a la vez más lento te pueden hacer ir, en mi caso, ha sido la coherencia. Cuando lo que haces, lo que dices, lo que sientes, en el sitio en el que estás, tu entorno, no cuadra, todo es un mar de dudas, de incertidumbre, de baja confianza, no avanzas. Ahora, cuando estás en el sitio en el que tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer, pensando, sintiendo, haciendo, transmitiendo, todo en orden, todo alineado, con tu visión, con tu misión, con lo que quieres transmitir, hostia, es cuando tu mensaje se hace súper contundente, es cuando de verdad empiezas a ir muy, muy, muy rápido. La incoherencia te mata. La incoherencia te hace sentir un montón de desconfianza, te hace sentir una bajísima confianza. Y cuando eres coherente con todo, es como si no tuvieras límites realmente. Entonces, para mí, por ejemplo, sentir que lo que hago está en coherencia con quién soy yo, con lo que pienso, con mis valores, con lo que siento, con lo que me apetece en ese momento, es lo que me hace realmente ir mucho más rápido. Entonces, para mí, todo este tiempo ha sido un proceso, que no sé si será en tu caso o no, de desechar todo aquello que me hace sentir incoherente y acercarme a todo aquello que me hace ser mucho más coherente en mi día a día. Entonces, bueno, esto es un pequeño aprendizaje que yo he tenido porque he pasado mucho tiempo sintiéndome incoherente, ya sea haciendo trabajos que no me gustaban, ya sea con gente que sabía que no me aportaba, ya sea haciendo un contenido que a lo mejor no me llenaba, no lo sé, da igual. Pero la incoherencia al final te genera un malestar increíble y te hace ir súper, súper despacio. Por lo tanto, pues bueno, para mí entender esto ha sido un aprendizaje trascendental. También, por ejemplo, un error que yo cometí durante mucho tiempo es que durante mucho tiempo estuve con cierta tendencia a competir con otras personas, a compararme con otras personas, a justificarme, por ejemplo, respecto a lo que hacía, respecto a lo que no que hacía, a demostrar, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de entrenador, pues a competir con otros en cuanto a conocimiento, a justificarte cuando, por ejemplo, alguien te decía que algo no estaba bien, a demostrar el que tú eres el que más sabías, el que no sé qué, el que no sé cuánto. Muy bien, todo esto que te estoy diciendo, la competición, la justificación, la comparación, el demostrarle a las personas, todo eso te mata. Te mata lentamente porque al final
lo que te hace es que estás más pendiente de lo que tienes que demostrar, lo que tienes que aparentar, lo que va a pensar otra gente, que realmente lo que tienes que hacer. En el momento en el que dejas de competir, dejas de demostrar, dejas de compararte, dejas de justificarte, por lo menos, yo empecé a sentir una libertad increíble. Una libertad increíble. Porque de repente es como que rompes un lazo en el que la opinión de los demás te deja de importar. Y entonces empiezas a ir jodidamente rápido, de verdad. Ahora, esto es muy fácil de decir, muy difícil de hacer, ¿no? ¿Cómo dejamos de compararnos, de justificarnos, de demostrar, cuando realmente es lo que nos han enseñado a hacer desde el principio? Pues no estoy yo aquí para decirte cómo lo tienes que hacer, pero sí estoy aquí para decirte que en el momento en el que rompes un poco esa parte, hostia, empiezas a ir mucho más rápido y sobre todo empiezas a sentirte muy bien con lo que haces y muy en coherencia con lo que haces. Entonces, aplacar un poquito esta necesidad de compararnos y demostrar te hace más libre, o por lo menos es lo que yo he sentido así. Ha requerido un gran trabajo, evidentemente no significa que no me pille de vez en cuando comparándome, justificándome o compitiendo, porque evidentemente sigue ocurriendo, pero algo que me ocurre es que me pillo menos. Si por ejemplo echo la vista atrás y me comparo con el David del 2013, me pillo mucho menos, y cuando me pillo mucho menos tiempo. Y eso me hace sentirme mucho mejor y mucho más libre. Entonces, bueno, pues que sepas que para mí fue un gran error el compararme, el justificar, el intentar ser la persona que más sabía, que no sé qué, no sé cuánto, y da igual, a la gente le da lo mismo, a todo el mundo le da lo mismo, es más una cuestión tuya que va bajando tu confianza. Entonces, bueno. Algo, por ejemplo, que me ha ayudado mucho en todos estos años también, es lo que yo llamo la dieta hipoinformativa. Es decir, yo, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo, prácticamente no veo la televisión, no veo nada al respecto, prácticamente no leo periódicos, no veo nada al respecto, intento mantenerme como súper aislado de la información que está en el mundo exterior. Y dirás, David, pero entonces no te enteras de nada. Al contrario, desgraciadamente me sigo enterando. ¿Por qué? Porque la información importante te va a llegar. Ya sea porque una persona te la dice, ya sea porque tu padre te llama para comentarte, o eso. Desgraciadamente, enterarte te enteras. O sea que en ese sentido no te preocupes. Pero a mí esto me ha generado mucha tranquilidad personal. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los mensajes que recibimos desde el exterior son mensajes de mierda. Son mensajes de ha pasado esto, ha pasado lo otro, en fin. Son mensajes que no te ayudan, que te hacen sentir incluso más revuelto, te hacen sentirte, hostia, te hacen sentirte mal, ¿no? Pues bueno, para mí algo que me ayudó muchísimo fue quitarme por completo de cualquier mensaje externo y sabiendo que lo importante que tenga que conocer me va a llegar, además, indudablemente. Así que con eso confío en que me llegue y ya está. Y al contrario, decidir muy bien qué tipo de información tengo que meter. Por ejemplo, lectura, formaciones. Para mí, leer es un hábito que me ha cambiado la vida. Leo desde hace ya mucho tiempo, por lo menos un libro al día. Me ha cambiado la vida, te hace ver la vida de otra forma, te hace entender las cosas de otra forma, te hace tener una conversación con cada autor cada vez que lees, y eso te hace mejor, indiscutiblemente. Eso te hace totalmente mejor. Y por supuesto, formarme. Yo soy una persona que disfruta pagando talento. Yo disfruto acortando caminos. Y si tú, por ejemplo, tienes una formación, o tú, por ejemplo, eres experto en algo en el que yo me puedo ahorrar un montón de tiempo, yo disfruto de verdad y de corazón pagando por ese conocimiento. De cualquier tema. Entonces, un hábito, por ejemplo, que yo he adquirido desde hace ya mucho tiempo es, lo primero, que cuando tengo cualquier problema o cuando no sé solventar cualquier cosa, siempre, punto número uno, intento encontrar a la persona que mejores en ese campo e intento contratarla, ya sea para que me forme, ya sea como mentor, que me ahorre todo ese camino, porque joder, si esta persona lleva no sé cuántos años haciendo eso, pues si lo puedo aprender en un día, en 2 días, en un fin de semana, da igual cuánto me cobre, eso es ahorrarte un montón de camino. Y en segundo lugar, es que siempre que tengo un problema o quiero aprender sobre algo, para mí es súper importante leerme todos los libros que haya sobre ese tema, porque la información ya está ahí, la información ya está. Lo que pasa es que tienes que saber dónde está y evidentemente aplicarla. Entonces, para mí, formarme y leer son 2 hábitos imprescindibles. De hecho, para mí formarme, pues empezar a formar de verdad, a formarme de verdad a nivel de formación, pues fue un salto increíble en mi vida. Yo al principio, por ejemplo, recuerdo que cuando empecé a ser entrenador, yo pensaba, madre mía, pero es que la gente es tonta, paga un montón de dinero en formaciones, esto, lo otro, formaciones de 1.000, 2.000, 3.000 euros para ser entrenador, para ser no sé cuánto. Y yo pensaba así, total, ¿para qué voy a hacerlo, no? Si puedo entrar en Google, buscar lo que yo quiera, se me da bien investigar, ver estudios científicos, ¿para qué voy a pagar por formaciones? Pues bien, en ese momento yo tenía claro que quería ir lento, decidí ir lento, porque decidí hacerlo todo yo. Yo era el que buscaba la información, yo era el que la resumía, el que la cogía, decidí ir lento. Pero hubo un momento en mi vida en el que decidí ir rápido. Y fue un momento, no me preguntes muy bien por qué, yo creo que llegas de forma intuitiva,
en el que empecé a disfrutar de verdad pagando talento. Empecé a disfrutar de verdad pagando a gente que sabe mucho más que yo, cogiendo todo su conocimiento y exprimiéndolo. Por un poco de dinero, a veces mucho, da igual, pero ¿qué es caro o es barato cuando te puede hacer ahorrarte 10 años, 20 años o aunque sea 2 años? Pues para mí ese fue el punto donde decidí ir rápido de verdad. Y empecé a disfrutar de verdad pagando talento y empecé a hacer formaciones de todo tipo, de todo tipo. Y ahí entramos en el siguiente punto, que fue un error que cometí al principio y para mí un salto súper grande para ir rápido de verdad. Yo al principio, por ejemplo, cuando empecé a ser entrenador, incluso cuando estaba en la universidad, para mí mi foco principal era aprender de entrenamiento. Solo entrenamiento, quizá un poquito de nutrición, pero entrenamiento. Y al final te das cuenta de que lo que te hace bueno de verdad es formarte en cuanto más campos mejor. ¿Por qué? Porque ya hay un punto en el que saber un poco más de entrenamiento no te aporta mucho más. Pero aprender cosas como por ejemplo marketing, comunicación, emprendimiento, visión estratégica. Aprender por ejemplo a crear productos, servicios, hacerlos irresistibles. Todo esto por ejemplo que enseñamos en nuestro club de 0 a 5. Eso te cambia la vida por completo. ¿Por qué? Porque ya no solamente eres un gran entrenador, sino que sabes llegar bien a la gente y llegar a la gente que te necesita. Y encima sabes llegar a ellos para que te puedan contratar. Entonces para mí creo que el error principal que cometemos los entrenadores, o por lo menos que yo cometí como entrenador, es que somos muy focalizados con la parte de entrenamiento y no nos damos cuenta de que el mundo de verdad está más allá de la parte de entrenamiento. Que hay que pensar fuera de la caja, que hay que mirar fuera de la caja y que toda la magia está por ahí, está fuera en ese sentido. Entonces, para mí, algo que me cambió por completo y que me hizo ir rápido de verdad fue el momento, punto número 1, como te he dicho ya, en el que decidí formarme todo lo posible y no escatimar en formación. De hecho, durante mucho tiempo yo tenía un diezmo, ¿no? Tenía como un porcentaje que cada año yo gastaba en formación. Es decir, del dinero que iba ganando, de lo que iba facturando, un porcentaje lo invertía en formación. ¿Por qué? Porque me di cuenta de lo importante que era. Y hoy por hoy, ya digo, para mí es algo fundamental, es algo vital, porque me hace ir mucho más rápido en todos los sentidos. Me hace avanzar mucho más profundamente en todos los sentidos. Y en segundo lugar, como digo, para mí otro punto clave fue el momento en el que decidí aprender de todo. Y aprender de todo con todas las consecuencias. Por ejemplo, yo soy una persona que va a un bar y de repente pues veo que está lleno, ¿no? Y me gusta muchísimo entender por qué está lleno. Me gusta mucho el qué será, ¿no? ¿Serán las tostadas? ¿Será el camarero? ¿Será...? Y cuando algo funciona muy bien, yo soy la primera persona que va todos los días y trato de entender por qué funciona tan bien. Los sistemas, los procesos, los empleados. ¿Por qué? Porque realmente, por lo menos poniéndome en mi piel de cómo era yo como entrenador hace unos años, los entrenadores pensamos únicamente con la visión de entrenador. Pero claro, es que el que un bar funcione muy bien no puede darte información súper valiosa para que tú seas mejor entrenador. Indiscutiblemente sí, indiscutiblemente sí. Entonces, el sentarme, por ejemplo, y ver cómo funciona un bar, qué usan, qué no usan, qué estrategias, pues al final todo eso es información totalmente fuera de la caja que me hace indiscutiblemente mejor en otros campos, como es en YouTube, como es en el entrenamiento, como es en todo. Entonces, para mí, como digo, primero, el disfrutar pagando talento fue un salto cuántico, fue un salto increíble. Y en segundo lugar, el vincularme, el involucrarme con aprender de todo. Para mí fue espectacular. De hecho, esto, por ejemplo, lo inculcamos en nuestro club de 0 a 5. Como digo, tenemos un club para emprendedores, nuestro club de 0 a 5 cifras, que, a ver, hay entrenadores, nutricionistas, psicólogos, pero también tenemos cantantes famosos, tenemos músicos, ingenieros, informáticos, da igual cuál es la profesión, porque al final las bases son las mismas. Pues lo que inculcamos es justamente esto, es una formación integral donde aprendes realmente a lanzarte con un plan de acción, pero aprendes de todo por el camino. Aprendes a comunicar, aprendes de marketing, aprendes de publicidad, aprendes la parte técnica, hacer campañas, aprendes todo lo más importante que yo considero que es la parte transversal, lo aprendes. ¿Por qué? Porque es lo que normalmente nos falta. Estamos súper obcecados con una cosa en concreto cuando todo lo demás tiene incluso igual o más importancia que lo anterior. Entonces, eso lo enseñamos. De todas formas, como digo, si quieres ser emprendedor, si ya lo eres, si eres entrenador, si quieres ver qué es lo que está funcionando ahora mismo en el sector, qué herramientas puedes coger, cuáles no coger, aquí abajo tienes primero toda la información respecto a nuestro club de 0 a 5, tienes toda la información para que la puedas ver y oye, si es para ti, pues nos encantará verte dentro. Y además un regalo, como digo, que es el regalo de la biblioteca, los libros que más me ayudaron, que más me aportaron y que sin duda sé que te pueden servir, ¿vale? Así que lo tienes todo aquí abajo, no te lo pierdas porque sé que te va a ayudar un montón, ¿ok? Otro, por ejemplo, que yo cometí durante mucho tiempo fue básicamente el darle mucha prioridad como entrenador a la parte técnica, a la parte científica y no darle prácticamente visibilidad o importancia
a la parte más de conexión con el cliente, a la parte más fuera de lo racional. Con el tiempo, sin duda, he aprendido que es mucho más importante el contexto que el contenido. Como entrenador, es mucho más importante la vinculación que generas con el paciente o con el cliente que el contenido puramente que le das a ese cliente. ¿Por qué? Porque por mucho que te centres en coger los mejores estudios científicos, las mejores rutinas, la mejor información basada en la evidencia, por mucho que te centres en todo eso, si al final el cliente no confía en ti, si al final no hay un vínculo personal de confianza, la persona no va a progresar porque no lo va a hacer. Entonces, para mí, algo que he descubierto en los últimos años es que el contexto siempre es mucho más importante que el contenido. Siempre. Este contexto, evidentemente, lo vas a generar por quién eres. Este contexto, evidentemente, lo vas a generar también por la parte transversal que vas a ir adquiriendo. Porque no solamente se trata de ser un buen entrenador a nivel técnico, se trata de tu desarrollo personal, se trata de que tengas habilidades transversales, de que te comuniques bien con el cliente, de que manejes bien tu lenguaje asertivo, se trata de que tengas cierta empatía y conexión emocional con él, y todo eso es transversal. Todo eso no es la parte puramente científica y puramente técnica. Así que eso es otro gran aprendizaje que me lleve de todo esto. Otro error que he cometido en todos estos años es que yo, por ejemplo, he sido educado en el pico y pala, ¿no? Pico y pala, resistencia, trabajo, esfuerzo, sudor, lágrimas, y cuando algo me costaba mucho, pues es que había que esforzarse mucho más. Error. Con el tiempo me he dado cuenta de que cuando algo cuesta mucho, ese proyecto, eso que estás haciendo, ese centro de entrenamiento, es porque no es esa forma la que tienes que seguir. Las cosas a veces no cuestan tanto como nos pensamos. Lo que pasa es que somos tan cabezones que estamos obcecados en que salga por esa manera, y a veces no es esa manera. Entonces, algo que por ejemplo he aprendido en estos años es que cuando algo me cuesta tanto que empieza a ser un sacrificio, un esfuerzo, sudor y lágrimas, es otra vía. Y me vuelvo un obsesivo de encontrar otra manera que lo haga mucho más sencillo. Y en todo este proceso descubrí el fantástico mundo de las palancas, ¿no? Una palanca básicamente es un palo con el que puedes impulsar y levantar un objeto mucho más pesado. Pues bien, todo lo que he descubierto, todo lo que nos rodea, todo se puede apalancar, todo tiene ciertas palancas. Ya sea porque prácticamente todo se puede sistematizar, ya sea porque puedes coger la palanca de la formación y, por ejemplo, si quieres emprender, unirte a nuestro club de 0 a 5, que tienes aquí abajo la información, ya sea porque puedes formarte con alguien que sea muy bueno en algo. Todo eso son palancas que al final te facilitan el hacer esa tarea o hacer ese trabajo. Pero lo que ocurre es que los entrenadores, además, como venimos del mundo físico, de la fuerza, de ser superatletas, pues somos unos cabezones. Y si algo cuesta, con más motivo hay que esforzarse. ¿Que cuesta la barra? Pues más me esfuerzo. Y, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento eso no va así. Es súper importante detectar que cuando algo cuesta tanto quizá no es la forma y encontrar las palancas que nos hacen mover con facilidad eso que estamos haciendo. Y esto, por ejemplo, claro, te lo digo ahora, pero después de 10 años emprendiendo, después de 10 años probando, y he tardado demasiado, yo creo, en darme cuenta. He tardado demasiado. Por tanto, cuando algo cuesta mucho, hay otra manera. Simplifica. Si algo he aprendido es que no se trata de dar un contenido súper complejo, de dar esto súper difícil, de ser el mejor, de demostrar. Simplifica. Porque cuando algo es simple, es algo que tiendes a usar. Cuando algo es simple, es algo que tiendes a recordar. Cuando algo es simple, normalmente las cosas funcionan mejor. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces se premia la complejidad y no se premia la simplicidad. ¿Por qué? Pues porque la complejidad al final implica más horas de desarrollo, más de esto, más de lo otro, pero lo simple suele ser lo efectivo. Entonces, yo he sido una persona que he tendido a lo complejo durante muchísimos años y ahora es lo contrario. Ahora tiendo a lo simple, a lo práctico, a lo efectivo, a lo rápido. Y si me equivoco, no pasa nada. Pivotaré, lo cambiaré y eso me hace ir mucho más deprisa. Para terminar, dos cuestiones a nivel de emprendimiento que sé que te pueden servir. Aunque, como digo, si quieres profundizar más en todo esto, tienes en la descripción la clase de los libros que más me ayudaron y toda la información de nuestro club de 0 a 5 cifras, que ahí vamos en profundidad. Para que te hagas una idea, tú ya entras en nuestro club y tienes más no sé, como 200 horas para formarte con lo mejor de lo mejor de lo mejor. En el mundo del marketing, del emprendimiento, de la comunicación, de las ventas, infoproductos, para escalar tus proyectos, hacer centros físicos. O sea, tienes todo básicamente, porque llevamos ya más de un año trabajando en ello y está todo ya hecho. Entonces, tienes todo ahí. Pero también tienes la clase de los libros que más me aportaron para que profundices de forma totalmente gratuita y le saques partido. Mírate las dos cosas por si acaso sientes que algo no es para ti. Dos cuestiones que he aprendido en la parte de emprendimiento y que sé que te pueden servir un montón. La primera es céntrate en la parte transversal. Céntrate en ampliar en horizontal tu visión. Ya sé que eres muy buen entrenador, pero céntrate en expandir en horizontal. Marketing, comunicación, ventas, infoproductos, empresa, gestión de equipos, todo lo que puedas crecer en horizontal, cógelo, porque después todo eso permite una profundidad mucho mayor en ese sentido.
Imagínate que tienes un puntero láser, ¿vale? Ese puntero láser alumbra 1 kilómetro de distancia. Pues bien, todo lo que haces en horizontal, todo lo que haces en transversal, es como si pusieras un montón de baterías en fila, un montón de baterías de forma transversal, que lo que hacen es añadir mucha más potencia y que ese láser no llegue a 1 kilómetro, que llegue a 100 kilómetros. Pues eso lo consigues no solamente con una batería, sino con un montón de baterías. Y esa es la parte transversal, esa es la parte que tienes que aprender. Y esa es la parte que, por supuesto, en el Club 05 enseñamos. Súper importante. ¿Bien? Y por último, algo que cometemos los entrenadores como error principalmente, es que tendemos a arriesgar muchísimo. Tendemos a coger proyectos muy grandes, centros de entrenamiento, y hacemos directamente una apuesta con todo en lugar de hacer un producto mínimo viable. Si algo he aprendido con todo esto es que primero hay que coger un proyecto lo más pequeño que se pueda, cuanto más chiquitito mejor, empezar desde ahí y después hacerlo crecer. Yo, por ejemplo, cometí un gran error con esto, monté un centro de entrenamiento súper grande en Madrid, en el centro de Madrid, sigue abierto, sigue activo, estamos en la zona de Goya, y me equivoqué por completo. ¿Por qué? Porque primero tienes que testar que algo funciona. Primero tienes que probar en chiquitito y después hacerlo grande. Esto es lo que se llama un producto mínimo viable, y esto lo que permite básicamente es que primero testes, que primero lo ofrezcas y que después lo crees, que después con esa seguridad lo puedas plantear y puedas realmente pues hacerlo, pero con esa seguridad. De todas formas, estos últimos conceptos de el producto mínimo viable, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, todo esto se explica en detalle y paso a paso con un plan de acción en nuestro Club de 0 a 5. Entonces tienes toda la información aquí abajo, y si te apetece profundizar en qué es lo que hacemos, he preparado un mini vídeo donde explico todo en detalle y ojalá te pueda ver dentro. Así que, compañeros y compañeras, esta no va a ser la única clase que haga contándote estos aprendizajes que he tenido en todo este tiempo, estos errores que he tenido en todo este tiempo, pero me apetecía mucho que ese día fuera hoy. Y bueno, pues te he dado algunas pinceladas más chiquititas, más grandes, sobre algunos aprendizajes que he tenido. Pero hay muchos más y los compartiré contigo. Así que, si te ha gustado esta clase, te agradezco un montón tu manita arriba. Y nos vemos en próximas clases, en próximos vídeos, en este canal. Por supuesto, suscríbete para no perdértelo, porque aquí estaremos. Lo dicho, aquí abajo tienes una clase gratuita con los mejores libros que tienes que leer sí o sí ya, y toda la información para entrar en el mejor club de emprendedores con más de 2000 personas ya, para que realmente aprendas qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. No pierdes nada por verlo, y sí pierdes mucho por no verlo, así que ahí te lo dejo. Compañeros, nos vemos.